Ok, Nico, ¿me puedes decir tu nombre y tu cargo acá, por favor? Sí, yo soy Nicolás Aranda, yo soy secretario político del comunal Gabriel Ayala de las Juventudes Comunistas de Santiago. Ujú. ¿Y tu edad y dónde estudiaste y qué estudiaste? Yo tengo 26 años, ya que Ujú. vamos para los 27. Estudié en la Católica licenciatura en Historia. Ujú. Y dime, Nico, ¿cómo llegaste al PC? ¿Hace cuánto militas acá? Yo milito desde el 2000. Tengo mucha la confusión porque hay como un vórtice de tiempo en la pandemia, pero yo milito desde el 2020 o 2021, mayo. No me Mm. acuerdo cuál año de eso era. Pero yo milité antes en otras estructuras sociales, desde al menos 2017. Ujú. Llegué al PC el 2020. Pero ¿cómo te nació eso? ¿Te invitaron? ¿Tenías parientes, amigos en el PC? Yo, pariente. Mira, hay dos razones por Ujú. qué llegué al PC. Primero, tengo parientes muy cercanos míos que son comunistas de toda la vida. Y entonces hubo una influencia bastante grande en ese sentido en cómo en conocer al PC de cerca por ello. Y lo otro es porque también donde yo vivía antes, que era Ñuñoa, yo, bueno, era muy participativo en la junta de vecinos, en el barrio, y me daba cuenta que los únicos que yo veía en los territorios, haciendo propaganda, haciendo política, todo eran los comunistas. Entonces, por eso fue como natural, casi. Ujú. ¿Pero qué veías cuando chico tú? ¿Veías a militantes en la junta de vecinos, pintando murales, organizando cosas? ¿Qué veías tú que te llamaba la atención? Todo, en verdad, todo lo anterior. O sea, los veía en la junta de vecinos participando mucho, los veía en las calles jóvenes también, y eso es yo creo que es lo más importante. Como eso de ver jóvenes en la calle haciendo política, más allá de volantear. Los veía, claro, participando en la junta de vecinos, en campaña. Yo para ese entonces estábamos viendo la campaña de Daniel Jaude. O sea, un poquito antes, pero estábamos planificando la campaña de Daniel Jaude que me llamaba mucho la atención. Y los veía a ellos. Entonces, también la BRP los veía pintando murales cerca de mi casa. Entonces, era eso. Ujú. Y dime, ¿en qué crees tú y en qué cree el partido? ¿Es lo mismo? ¿Hay diferencias? ¿Hay matices? ¿Compartes todo el ideario? Sí, yo creo que principalmente comparto todo el ideario. Hay que decir que el Partido Comunista de Chile, su principio, un principio muy importante es que es la crítica descarnada en la interna y la unidad en la acción en la externa. ¿Qué significa eso? Que en términos simples, nosotros en la interna podemos tener y tenemos muchas diferencias. Hay muchas diferencias estratégicas más que nada, más que de objetivos, porque obviamente todos creemos en el socialismo, todos creemos en el comunismo, creemos en la vía chilena del socialismo, que esa es la forma, yo diría, más inédita que tiene el PC chileno a diferencia de los otros partidos comunistas del mundo. Pero en términos estratégicos ahí variamos mucho, muchas diferencias, y ahí en ese sentido cuando nosotros estamos en la interna, en las reuniones de base, en los congresos, ahí claro, hay completa libertad de poder decir tu opinión y todo, pero nosotros llegamos a síntesis y para afuera todos opinamos la misma cosa. Eso es lo importante. Entonces en ese sentido, claro, yo concuerdo harto en el ideario en eso, pero sí, yo comparto principal, casi todo lo ideario. Diría que tengo unas diferencias muy, muy mínimas. Y a veces solamente en términos como, no sé, o sea, de hecho muchas veces me ha pasado que he tenido diferencias con algunas tácticas que he tenido en el partido, que después en los años, como que me, me he desdicho, en verdad. Ya, Nico, tú me hablabas de las diferencias, ¿no? Ujú. Sí, mira, yo, como decía, han habido muy pocas veces que he tenido diferencias así notables con el partido, y las pocas veces que la he tenido después como que me con el pasar del tiempo me he dado cuenta que, claro, había una estrategia ahí bien pensada a largo plazo, que yo creo que es lo que más cuesta a uno como militante, y también yo creo como joven, darse cuenta cuando hay cosas que son decisiones más a largo plazo. Por ejemplo, eh, yo creo que, bueno, típico uno cuando era mucho más joven, más rebelde, o sea, que estaba viejo, pero cuando era uno mucho, mucho más joven, uno piensa como más rebelde y todo, entonces no sé, po, el término de la nueva mayoría. Uno decía, claro, pero estamos con la democracia cristiana, ¿cachai? Con el PPD, estos partidos burgueses, etcétera.
pero al final uno se da cuenta que la comisión política y bueno, y Telier principalmente tuvieron una idea súper a largo plazo y súper certera, que era finalmente, claro, nos aliamos en esta coalición de partidos burgueses, de partidos que son, ¿cómo se dice? Bueno, nefastos, diría, esa es la palabra. Pero para, ¿cómo se dice? Para lograr hechos concretos, que era justamente romper el binominal. Y con romper el binominal y era la identidad de género y la gratuidad universitaria, con eso abrió una válvula de escape gigante, que es lo que significa hoy en día que exista el Frente Amplio, que existamos nosotros también con una representación importante. Y yo creo que eso fue una cosa que yo cuando más joven no la veía, y ahora me doy cuenta y digo, claro, sirvió. Y eso ha pasado muchos tiempos del partido, ¿no? Nunca el partido ha sido así como un bloque hegemónico que todos piensan igual. Piensa tú que los viejos me cuentan mucho, especialmente los más viejos, cuentan, hay una compañera que es bien famosa que se llama Inés de Erazo, o sea, Inés Erazo de Kirchberg, la compañera del fallecido compañero Enrique Kirchberg, y ella entró a militar en la ley maldita, pues, hace muchos años. Y ella nos contaba, o sea, no, de hecho, mucho antes, ella tiene como 110 años, una cosa así, la compañera tiene mucha. Entró a militar antes del Frente Popular, ahí entró la Jota. ¿En el año 39? Sí, por ahí, 38. pero antes del Frente Popular. O sea, estamos hablando a comienzos de los 30, una cosa así. Y la cosa es que ella contaba que, claro, pues cuando se hace el Frente Popular, la Jota para ese entonces estaba súper en desacuerdo. Decía, ¿cómo nos vamos a aliar con los partidos burgueses? Decían. Porque claro, ahí tenemos que hablar de un contexto de bolchevización de los partidos comunistas del mundo, con al alero de la Unión Soviética, del PQS, y cuenta que, claro, no, pues esto no puede ser, nosotros somos partidos de clase, con los partidos burgueses no, y el partido, claro, ahí pone orden, le dice a la Jota, no, ustedes no pueden ponerse en contra y todo, y ahí la Jota va a mucha discusión. ¿Y qué pasa? Que la compañera hablase, ¿cómo se dice? O sea, no hablé, me contó otro compañero que es amigo de ella. Me contó que ahora cuando estaba, hace un par de años, le contó que ¿sabéis qué? Encontraba que tenían razón. Dijo, con los años después se dio cuenta que efectivamente, o sea, con el Frente Popular se llevó a cabo un proceso político de acumulación de fuerzas del movimiento obrero importantísimo. Y era la estrategia que también no solo estaba pasando en Chile, sino a nivel mundial de los frentes populares, como de detener el fascismo. Entonces dijo que, claro, no lo vio en el momento, pero después de los años se dio cuenta y sí. Como dijo Allende, ser joven y no ser revolucionario. Es un hecho, o sea, una contradicción biológica. El tema es cómo conciliarlo con la disciplina del partido, ¿no? Exacto. Ahí yo creo que el tema de la disciplina es bien interesante porque yo creo que hay que confiar en el consciente colectivo. Yo creo que eso. Y eso cuesta mucho porque, claro, es algo hasta biológico. O sea, uno piensa individualmente, con su persona, con su identidad, y es muy difícil desprenderse de esa identidad individual y ese pensamiento individual y poder ceder ese raciocinio y esa confianza a todo un ente cuando uno está de acuerdo. Pero yo creo que eso es una de las lecciones más importantes que he aprendido aquí en el partido, que es que los procesos son más grandes que uno. El proceso, la historia es mucho más grande que una, y muchos compañeros, valientemente diría, asumen esa verdad sabiendo que muchas veces muchas acciones que van a hacer, algunas chicas, otras gigantes, no van a ver los frutos de ellos. Los van a ver generaciones después. Los van a ver después de que ellos mueran, tal vez 2 generaciones, 3 generaciones después. Por ejemplo, los compañeros que pelearon en la dictadura. Ellos, claro, después no dieron la vida sabiendo que lo más probable es que ellos no van a ver los frutos de eso. O la gente de la Unidad Popular, o la gente que sufrió la ley maldita. Ahí uno se da cuenta que, claro, las decisiones que uno toma ahora hay que andar pensándolas en mucho tiempo. Y bueno, los procesos sociales de acumulación son largos. O sea, para llegar a la Unidad Popular tuvo que haber como
80 años de acumulación de movimiento obrero, pues de como finales de los siglos XIX, incluso antes. Entonces, los procesos son largos y uno tiene que tener la paciencia y la sabiduría de decir, aquí hay decisiones tenemos que tomar para largo plazo y que muchas veces uno no tiene todos los elementos para poder tomar una decisión o para poder saber por qué se están tomando decisiones en cierto sentido. Ahí yo en ese ámbito, como nosotros tenemos una forma bien peculiar de elegir a nuestra dirigencia. Muchas veces nos dicen que no tenemos democracia interna ni nada, y todo lo contrario. Porque nosotros elegimos nuestra dirigencia interna a través de criterios. Aquí no se hacen elecciones como pasa, por ejemplo, en otros partidos que ponen una lista y estas personas hacen una campaña prometiendo cosas o sacándose fotos profesionales y yéndote a tratar de convencerte. Aquí no. Aquí, cuando nosotros hacemos nuestra elección interna, te ponen un informe de cuadro que te dice: esta persona ha hecho esto en su vida, ha sido esta dirigencia, tiene estas escuelas de formación, ha sido estas dirigencias públicas e internas, toma la decisión en torno a eso. En Cuba algo parecido también. No sé si has visto alguna vez cómo son las elecciones en Cuba. Algo me han contado. Son así lo mismo. De hecho, lo que se pone en los ayuntamientos, por ejemplo, las elecciones municipales y todo, se ponen los currículums de las personas afuera. No es así la pancarta como pasa aquí, los millones que tienen que poner cada candidato. Uno va al ayuntamiento y uno se convence con lo que te ponen de la hoja de vida de la persona. Es que es lo mismo. ¿Tú dirías que es una democracia distinta, como dijo la Janet Jara? Sí, definitivamente. Porque creo que, claro, en lo otro sentido, y me ha pasado porque también he visto de cerca cómo pasan las otras elecciones en otros partidos. Yo también milité en otro partido antes. Y... ¿En cuál? En Frente Amplio. Ah, ya. Hace harto años. Y de joven. Un error, todos aprendemos. Pero fue una experiencia que yo no me arrepiento, para nada. Pero RD en esa época, ¿no? No, Convergencia Social. Ah, ya. Y no me arrepiento para nada, porque aprendí mucho de cómo justamente un partido revolucionario no tiene que ser. Porque justamente, ¿qué pasaba con estas elecciones internas súper democráticas donde, claro, porque todos pueden votar, se supone que es hiperdemocrático, pero ¿qué pasaba al final? Las personas que tenían más plata, los que tenían más amigos, los que tenían más formas de llegar a otras personas, eran los que ganaban. Y eso es un ejemplo muy característico de cómo funciona también la democracia representativa acá en Chile en general. Si tú no tenés los medios para poder financiar una campaña efectiva, no vas a llegar a ningún lado, a pesar de que sea una persona muy hábil, con una idea muy convincente. Es muy difícil como ganarle a otra persona con una maquinaria y un fondo monetario gigante. Nico, tú tocaste un tema muy relevante, y es que es un partido comunista único por las características propias de la vía chilena al socialismo, pero al mismo tiempo es con vocación internacionalista. ¿Qué me puedes contar ahí? ¿Cuánto tiene del comunismo internacional y cuánto es de comunismo made in Chile? Uy, buena pregunta. Así como para ponerlo en porcentaje o parte está difícil, pero yo creo que, bueno, hay que decirlo con todas sus palabras, el Partido Comunista Chileno es un partido comunista que hizo historia a nivel internacional. O sea, es el partido que inspiró el eurocomunismo por la vía de Allende, que principalmente la vía de Allende es una vía que es, claro, Allende era del Partido Socialista, pero Allende fue principalmente apoyado por los comunistas. De hecho, la Allende casi lo bajan a último momento de la elección del 70, excepto porque los comunistas seguían apoyando a Allende, y de hecho nosotros dijimos a los socialistas, que era la otra, ¿cómo se dice? La otra grupos que tienen lote o secciones que tienen el Partido Socialista, no querían que fuera Allende de nuevo. Aniceto Rodríguez se dijo en su minuto. Sí, pues, porque es que de hecho le decían que Allende era amarillo, era socialdemócrata para ese entonces. Y ahí el Partido Comunista dice: mira, si ustedes sacan a Allende, nosotros llevamos a Neruda. Entonces los socialistas, sabiendo que Neruda era muy conocido y dividiría muchísimo los votos, dijeron: ya, bueno, ya, mantenemos a Allende. Y así, y nosotros hasta el final, pues también, pues, y los socialistas los últimos años o los últimos días de Allende
estaban súper en contra del gobierno y que vamos, saquemos la arma y todo, y los comunistas seguíamos fieles a la vía democrática al socialismo. Y en ese sentido, hay hartos libros, he leído varios libros sobre el tema de cómo se dice que el Partido Comunista Chileno o era muy fiel a la Unión Soviética, a la línea de la Unión Soviética, o era muy disruptivo a la línea de la Unión Soviética. Yo creo que es una mezcla. O sea, el Partido Comunista siempre fue muy obediente con la línea de la Internacional en muchos aspectos durante toda su historia. O sea, llevamos a cabo casi todos los procesos por ejemplo, de bolchevización. Eso pasó en el Partido Comunista, que fue como en los años 30, por ahí, un poco antes, ante el tema de la lucha, o sea, de la teoría de clase contra clase, que también fue una línea de la Internacional un tiempo. Los frentes populares también, nosotros nos fuimos en esa línea, siempre fue muy obediente en ese sentido. Pero igual, de todas maneras, fuimos lo suficientemente audaces como para poder, o sea, y audaces, y también yo creo la palabra es ¿Innovadores? innovadores, pero también como materialistas, o sea, sabiendo leer la realidad, de decir, sabéis que nosotros, para llegar a cualquier tipo de proyecto distinto de sociedad, tiene que combinar con la idiosincrasia y la realidad material y cultural que tiene Chile. Y en ese sentido, supimos congeniar muy bien, y yo creo que eso es validado a nivel internacional, que la vía de la Unidad Popular era una vía súper innovadora y súper única en el mundo, en ese sentido, de poder congeniar. Y eso viendo que hay otros partidos comunistas en el mundo que eran súper fuertes, por ejemplo el Partido Comunista Inglés, el Partido Comunista Francés, el italiano, uno de los más grandes, más allá de la Unión Soviética me refiero. Ninguno pudo llegar a ser un proyecto tan exitoso como el que fue la vía chilena al socialismo. Y yo creo que en ese sentido hay una mezcla. Yo diría que es un 50-50 como de nacional e internacional. Pero en ese sentido, claro, lo que tenga que ver con Chile, nosotros llevamos a cabo la política a la chilena, muy recabarrenista. Nunca dejó el partido como su tradición de recabarren, pero a nivel internacional igual súper obediente de la internacional, y también siempre muy solidario internacionalmente. Vámonos a recabar a los orígenes del partido. ¿Cuál dirías que es su legado? ¿Que seguir siempre una línea institucional, legal, democrática? Yo diría, mira, me encanta esa pregunta, porque el gran legado de Recabarren es una forma de hacer, es la forma completa de hacer política del partido. El partido, especialmente incluso cuando fue, por ejemplo, la época de la bolchevización eran muchas normas de organización y de hacer política que tenían que ver la bolchevización del partido. Una de ellas era que efectivamente lo que el marxismo estaba proponiendo pues entonces era que había que ir a conquistar a la clase donde se organiza la clase, que era en la fábrica, ¿vale? En la fábrica, entonces los sindicatos, etc. Y en ese sentido todos los partidos comunistas salían a eso, siendo un error, a nuestro juicio. Y nosotros no, pues nunca dejamos, a pesar de que se intentó instaurar eso a nivel central, nunca dejamos nuestra forma de política, que era como la de Recabarren, que era en los territorios, ¿cómo se dice? En los vecindarios, en los, ¿cómo se dice? En los liceos, en las universidades, pues entonces era muy poca gente la que andaba, pero la idea era hacer política en todos lados. Y también con herramientas culturales, que también eso era distinto a la bolchevización clásica de agitación y de organización en sindicatos. El tema del teatro, el tema de la cultura, el tema de la música también era muy Recabarren, y eso nunca nunca lo hemos dejado en ningún momento, ni en los peores momentos, ni en la ley maldita, ni en la dictadura. Eso siempre ha estado. El tema de la tradición como institucionalista, eso tampoco no es solamente Recabarren. O sea, Lenin tiene muchos documentos, muchos escritos que justamente dice que la lucha se tiene que dar en todos los espacios. O sea, hay un libro que escribió que se llama el infantilismo del izquierdismo en el comunismo, que es justamente una crítica que le hace a los espartacos de Alemania, que era la sección del Partido Comunista Alemán.
Y ellos justamente eran eso, que solamente hay que organizarse en los sindicatos, no hay que participar de la democracia burguesa, no hay que aliarse con partidos políticos burgueses. Y Lenin le dice, Lenin, que logró la revolución, el máximo exponente del leninismo, del marxismo-leninismo, le explica porque en su historia los bolcheviques participaron de la Duma, hicieron alianza, o sea, participaron de elecciones municipales, participaron en, ¿cómo se dice?, en alianza con partidos políticos burgueses, porque justamente hay que dar la lucha en todos lados y propagar el mensaje en todos lados. O sea, eso obviamente con ciertos límites siempre, nunca transando la identidad, nunca transando los principios que definen a nuestros partidos, pero hay que ocupar todas las herramientas de lucha. Y ese Partido Comunista lo ha seguido al pie de la letra. O sea, nosotros usamos todas las herramientas de lucha, sean democráticas o en ciertos contextos también incluso ilegales, como fue la dictadura. Ujú. Pero a lo largo de estos más de 100 años, el objetivo sigue siendo el mismo, ¿no? Sociedad sin clases, acabar con el capitalismo, ¿sí? Sí, definitivamente. Ujú. Pero nosotros ahí tenemos como una diferencia, yo creo que iría con los demás partidos comunistas y se nota, es que nuestra forma de llegar a esta sociedad sin clase tiene que ser una forma democrática. No puede ser, nosotros nos separamos profundamente, y eso lo puede ver en los registros, por ejemplo, cuando Allende hablaba con Fidel, hay una entrevista muy buena, me encanta esa entrevista, que ahí te marca justamente la diferencia en el mundo que había, obviamente especialmente acá en Chile, pero en el mundo, que era la vía democrática al socialismo o el foquismo guerrillero. Fidel, obviamente el foquismo guerrillero, ¿cómo se dice? La dictadura del proletariado, por así decirlo, a la Unión Soviética, y nosotros no, pues, vía democrática. Y eso es justamente nuestra diferencia. O sea, claro, nosotros queremos llegar a una sociedad igualista, igualitaria, una sociedad sin clase, una sociedad de oportunidades iguales para todos, pero eso tiene que ser consensuado y decidido por el pueblo mismo. Y en ese sentido nosotros, claro, nuestro proyecto en la Unidad Popular fue justamente eso, o sea, la sociedad organizada a un nivel brígido para ese entonces. O sea, habían comandos de la Unidad Popular en cada comuna, todas las juntas de vecinos estaban súper organizadas, los comités de allegados, los comités de vivienda, etc. Eso, con una educación importante y una concientización importante, la gente tiene la capacidad de decidir su futuro y no tiene que llegar, en términos de Lenin, un partido vanguardista a decirles qué es lo que tienen que hacer. Nosotros tenemos una concepción distinta del partido de vanguardia de Lenin. El partido de vanguardia de Lenin era el que llegaba y dirigía al pueblo a los objetivos del partido de vanguardia. Nosotros al revés. Nosotros como partido de vanguardia, nosotros nos ponemos atrás del pueblo. El pueblo es el que dirige, pero nosotros damos la herramienta al pueblo de poder llegar a sus objetivos políticos en su beneficio. Entonces, esto como en términos concretos, no sé, pues cuando nosotros estamos en sindicato, hay una lección muy importante que me decían compañeros viejos. Yo fui dirigente sindical 2 veces. Y me acuerdo que en la última vez, en la elección, claro, yo iba a ir fui a la directiva y gané la mayor cantidad de votos. Entonces podría haber elegido ser presidente al tiro del sindicato. Pero me dijeron los compañeros, los comunistas, no lideramos, conducimos. Me dice. Entonces, claro, me dijeron, tú no seas presidente, y que no seas la cara visible. Sé secretario, tesorero, pero tú ayuda a conducir, ayuda a que el sindicato sea transparente, sea probo, estrategias, ¿cachai? Y que otra persona lidere, porque efectivamente aquí lo que necesitamos no es que los comunistas sean los que vayan a la cabeza y sean la cara visible, sino que la gente se empodere para que pueda también hacerlo. Y nosotros, claro, tenemos la tradición, tenemos la ideología, tenemos la práctica de 100 años, pero necesitamos que la gente también la tenga. Y eso es lo importante. Por eso también lo mismo de la historia de Allende y Neruda. Nosotros no necesitamos ser presidente en ese sentido, en ese contexto histórico donde perfectamente podríamos haber disputado con figuras bien importantes, pero necesitamos que otras personas sean las que digan. Eso es lo importante.
Tú mencionaste dos modelos más o menos bien distintos entre sí. Por un lado Cuba, por otro lado el eurocomunismo. Ambos tienen mucho que ver con el Partido Comunista Chileno. Pero hoy, 2025, ¿hacia dónde quiere apuntar más el PC chileno? ¿Hacia Cuba? ¿Hacia el eurocomunismo de Italia o de Francia? Yo creo que es difícil decirlo porque el eurocomunismo falló. Eso hay que decirlo con todas sus letras. O sea, la táctica eurocomunista del PC francés, del PC italiano, fallaron. Por eso cayeron en la irrelevancia. O sea, de hecho, hoy día no existe el PC italiano. El PC francés es un microbio, por así decirlo, en términos de representación. Entonces, claro, la vía no es esa. Y es por distintos factores, yo diría. Falló porque se comprometieron demasiado con lo que es la institucionalidad. Y eso es un factor importante que el PC chileno no olvida. O sea, claro, la institucionalidad es importante, la representación, etcétera, pero hay otra parte que es importante, que es la organización del poder popular. O sea, si es que tú tenés solo representación institucional, solo estás en el Estado y no organizas a gente que fiscaliza el Estado, que movilice también el Estado, que en sí nosotros, como creemos, el Estado es un artefacto de la burguesía. O sea, no se va a mover por sí solo a hacer los cambios que necesita la gente. Y eso lo hemos visto en toda la historia de Chile. O sea, no tendríamos gratuidad si no hubieran habido movimientos sociales estudiantiles, no hubiera habido proceso constituyente si no hubiera habido un movimiento social importante, y así, etcétera, etcétera, en toda la historia. Entonces, eso nosotros, yo creo que es como una gran diferencia. Como nosotros creemos en la institucionalidad, pero y queremos llegar a algo que es un proceso gradual, pero en esa etapa de lo gradual está la socialdemocracia, definitivamente. Nosotros estamos claros con eso. Hay una frase de Don Lucho, de Luis Carvalho, que decía: nosotros vamos en un tren hasta Puerto Montt, decía. Hay quienes que vamos a pasar por todas las estaciones, y hay quienes que se van a bajar en Chillán, hay quienes que se van a bajar en Los Ángeles, y está bien, pero nosotros vamos hasta el final, hasta Puerto Montt. Esa misma metáfora la ha usado Gabriel Valdés para explicar la concertación. ¿Sí? Sí. Bueno, No, se la robó. No sé quién lo copió a quién, pero Se la robó. No, Don Lucho la dijo primero, lo dijo en los 60. confiemos. Bueno, pero referentes internacionales, ya me dijiste eurocomunismo, no, ¿eh? Entonces apunta más a Cuba, a China, a algún país en concreto. Yo creo que hoy en día, claro, o sea, nosotros sacamos lecciones de todos los países, al menos que tienen unos proyectos socialistas o incluso hasta socialdemócratas algunos. Obviamente nosotros no nos perdemos en torno a que en esas etapas para llegar a una sociedad sin clase, al socialismo como lo defina el pueblo chileno, está la socialdemocracia, por ejemplo, y nosotros queremos educación gratuita universal, ¿cachai? Que sea un sistema de salud universal gratuito, que eso son medidas socialdemócratas, no cambian en sí la estructura de clase, pero sí son medidas que van mejorando la capacidad del pueblo a vivir bien y también a concientizarse. Pero en términos de modelos internacionales, yo creo que China hoy en día, el Partido Comunista, que es raro porque antes no éramos súper cerrados con China. Si uno ve la historia del Partido Comunista chileno, antes éramos como la Unión Soviética estaba peleada con China, nosotros no leíamos, ¿cómo se dice? Amado, no leíamos nada. Antimaoístas. Sí, así full. Sí, de hecho, por eso también igual en cierto sentido el PCAP tenía diferencias con nosotros, porque ellos eran maoístas, creían en Mao, etc. Nosotros no, nosotros full Unión Soviética. Pero hoy en día China es ¿cómo se dice? Un actor relevante, importantísimo. Porque nosotros vemos que China pudo leer, pudo utilizar las herramientas del marxismo de forma mucho más adecuada que la Unión Soviética, definitivamente. O sea, pudo leer las formas de que se ha desarrollado el capitalismo y más después el neoliberalismo de una forma que la Unión Soviética nunca pudo hacer. La Unión Soviética se enfrascó en una pelea chica con Estados Unidos que lo llevó a su propia destrucción, por así decirlo, a su destrucción económica, a su destrucción social, que China justamente no. China que empezó a irse por el lado. Agarró las herramientas que te dan el capitalismo, que ahí
no nos perdemos en ningún sentido, como lo decían muchos economistas y filósofos, hasta liberales y marxistas. El capitalismo es uno de los sistemas más perfectos que ha habido en la historia de la humanidad en torno a la producción, a las formas de producción. O sea, no es mentira que el capitalismo pudo llegar a, no sé si un estatus de vida, pero sí es a poder agilizar la producción de clases sociales distintas a la extrema pobreza que había, por ejemplo, en el feudalismo antes. Y en ese sentido, tanto la Unión Soviética también en un momento tuvo que poder un proceso de industrialización muy cercano al del capitalismo, solo que mucho más rápido. Y China también después, en los años finales de los años 90, hace lo mismo con las herramientas que da el neoliberalismo, o sea, del libre mercado, etc. Y en ese sentido hizo una combinación entre usar las herramientas del capitalismo con un estado centralizado de economía planificada. Y eso es lo que tiene hoy en día a las grandes burguesías y grandes economías a nivel internacional con susto, porque no pueden competir. O sea, la burguesía siempre, y eso es como lo que lo define, es súper, ¿cómo decirlo? Le cuesta evolucionar, le cuesta tomar riesgos y también siempre está pensando en sus intereses propios. Y eso es muy distinto cuando tenía un estado centralizado de economía planificada. Pero si eso lo combináis también con las herramientas del libre mercado, como hizo China, al final hace que no puedan competir. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la economía centralizada dice, bueno, ahora vamos a desarrollar tecnologías para autos eléctricos y vamos a concentrar toda la maquinaria estatal y toda la maquinaria productiva en eso, se van a la quiebra, o sea, más que se van a la quiebra, terminan perdiendo económicamente con China y eso lo estamos viendo. O sea, la tecnología china, en términos de autos eléctricos, ¿cachai? En términos de innovación tecnológica, es años luz de la Estados Unidos. Y por eso, por ejemplo, bloquear los mercados chinos que lleguen a Estados Unidos o a Europa, que hoy en día se está levantando esas restricciones, porque efectivamente la burguesía estadounidense o occidental no está pudiendo competir. Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes exponentes hoy en día. Nico, ya hablamos de Europa, de China, de Cuba, de Venezuela, ¿qué me puedes decir? Venezuela es un tema bien importante, mira. Y es un tema que es bien controversial. Yo creo que Venezuela, y eso nosotros no nos perdemos, Venezuela con Chávez fue un proceso revolucionario y un proceso importante para Venezuela que era necesario. O sea, antes el Estado, o sea, el gobierno títere que había antes de Estados Unidos con el de Venezuela antes de que llegara Chávez, eso es un hecho. Y Chávez llegó, a pesar de que en un momento intentó hacer un golpe de Estado para poder detener eso, después salió electo todas esas otras veces. Incluso los mismos gringos a través de la Fundación Carter que hace esos paneos de o sea, fiscaliza elecciones y todo, también lo decía. O sea, las elecciones en Venezuela siempre fueron correctas. Yo creo que hubo un cambio drástico con Maduro y nosotros ahí no nos perdemos. O sea, hubo un cambio con Maduro de una burocratización del Estado y un uso del Estado que es inaceptable con un proceso revolucionario. Y nosotros no nos perdemos en ese sentido. Venezuela, en este momento, no hay una democracia. Es una dictadura. O sea, yo creo que, claro, podemos definirlo con... Yo creo que hay distintos tipos de dictadura, pero claro, no hay un proceso democrático. Y hay persecución, y eso es innegable. Hay violaciones de derechos humanos, y eso es innegable. Y yo creo que, efectivamente, claro, nosotros no es para nada lo que nosotros querríamos ver como un proceso que esté aceptable. Porque nosotros, Venezuela, sí, lo digo con todas sus palabras, es una dictadura. Es una dictadura, es un proceso que ya dejó de ser revolucionario, incluso un proceso revolucionario que siempre fue incompleto. Y en ese sentido, claro, hasta el mismo PC venezolano lo dice, ¿cachai? O sea, el mismo PC venezolano es oposición allá. Sí, ¿cómo se explica eso? ¿No dialogan ustedes los PCs internacionales con el de Venezuela? Sí. Sí, definitivamente. Y no es la misma línea que hay acá, ¿sí? O sea, claro, sí, pues distinto, porque ya no existe la internacional.
Ya no podemos decir que todos los PC son de la misma línea porque ya no hay una coordinación. Ya. O sea, está el grupo de Puebla, pero el grupo de Puebla no tiene el mismo... Ya no es que esperen órdenes de Moscú, eso ya no existe. Claro, y más que así como esperar órdenes de Moscú, antes había una... la internacional era más que algo como de diagnóstico y de como y de fijar objetivos como a largo plazo, etcétera. Era muy práctico también la internacional. O sea, cuando la Unión Soviética dice, bueno, esta es la nueva forma del marxismo, ¿cachai? Y los demás partidos comunistas se ponían de acuerdo y decían, ¿sabéis que efectivamente sí, nosotros tenemos que hacer la bolchevización de los partidos comunistas? Se hacía. Ujú. Luego, Puebla no pasa eso. O Sí. sea, Nico, y cerrando el tema de Venezuela, eso no es socialismo. no, para nada. Eso no es socialismo. ¿Y qué es? Es que claro, yo creo, mira, te lo voy a decir en términos muy objetivos. No hay una estatización de la empresa estratégica, o sea, ni siquiera la empresa estratégica, de la empresa en general. Todavía hay un sector privado súper importante, todavía los medios de comunicación son todos privados, y por eso también son incluso todos medios de la oposición. Hay una, hay una persecución importante a las ideas tanto opositoras como también incluso de izquierda, en ese sentido. Nosotros los socialistas no pensamos eso, y uno puede decir, claro, que pasaba en la Unión Soviética, y todos nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nosotros esa no es la vía chilena socialismo que queremos. Ahí nosotros nos marcamos en esa diferencia. También hay una burocratización del Estado fuertísima, o sea, en el sentido de que se empezó a usar el Estado como un artefacto de favores, más allá de un artefacto de transformaciones sociales. Y en ese sentido, eso no es socialismo. Nosotros incluso lo califico como un proceso pseudo-revolucionario. Tiene muchas aristas que, claro, se hicieron cambios sociales con Chávez, se hicieron educación gratuita, acceso a la salud, etcétera, pero más allá de eso sigue siendo un proceso pseudo-revolucionario donde sigue habiendo burguesías, siguen habiendo clases sociales y para más encima hay represión a la idea. Y eso no puede existir en un Estado socialista. Ujú. Y con Cuba, lo último que te quería consultar, hace tiempo le escuché a Alberto Mayor un análisis muy bueno. Decía que el socialismo tuvo su renovación a fines de los 80, comienzos de los 90 acá, pero no pasó lo mismo con el comunismo cuando cayó la Unión Soviética. Y que por lo mismo el Partido Comunista Chileno todavía tiene línea directa con Cuba, sigue siguiendo sus planteamientos. ¿A ti te parece posible o necesario o querible algo así, una renovación comunista y romper con Cuba, acercarse más al eurocomunismo? ¿Qué opinas de eso? Es que... mm, o sea, es que no sé si efectivamente se necesita una renovación. Yo creo que para nada. Yo creo que sí ha habido cambios de estrategia importantes en el partido después de la caída de la Unión Soviética. Eh, yo creo que y eso se ve en términos de tanto la retórica que hay del partido como también los objetivos también a mediano plazo, la participación en la nueva mayoría, etcétera, pero en ese sentido nosotros no nos perdemos en el horizonte que todavía tenemos. Y nosotros en Cuba también, nosotros nunca vamos a abandonar a Cuba, nunca. Y es porque hay que estar claro, o sea, hay un pueblo que eligió su determinación después de una dictadura muy cruel que hubo, la de Batista, y Batista es como el punto culmine de todo, de años de explotación norteamericana en Cuba. Y en ese sentido Cuba decidió su destino y sigue en un proceso de bloqueo y de embargo hace más de 60 años. Y en ese sentido no tenemos por qué reprocharle o dejarlos solos por haber tomado esa decisión de definir su destino. Yo creo que cada pueblo puede tener la definición, y eso hasta la misma ONU lo dice, los pueblos autodeterminan o la autodeterminación de los pueblos, como dice. Ujú. Nosotros no creemos que debería separarse de Cuba, el PC chileno. Ujú. Ahora, recapitulando, ¿cuál dirías que es el secreto del éxito del Partido Comunista Chileno para ser tan longevo y tan grande a nivel no solo local, sino internacional? Hablamos de institucionalismo, pragmatismo, combinarlo con las características chilenas. ¿Cómo lo resumirías tú? Yo sonará metafórico, pero recabar. Eso es. Recabar es
es el secreto que tiene el PC chileno. Recabarren nos enseñó, partió este partido dándonos la mayor herramienta de todas, que era la inmersión en las masas profunda. Y en ese sentido, por eso el Partido Comunista, a pesar de que lo han intentado exterminar 2 veces claramente y después y antes también bien perseguido para los tiempos de Recabarren y antes de la ley maldita, por eso nunca lo han podido hacer. Porque el partido nunca ha dejado de estar inmerso en las masas como partido siempre haciéndolo Recabarren. Nosotros podemos estar en el gobierno, podemos ser parte del Estado, podemos ser clandestinos, pero siempre estamos en las masas. Y ese sentido nunca muere el partido. Y como decís tú, o sea, tenemos 112 años y aún así ya vamos para los 113 y sigue el partido vivo. Yo creo que eso es lo que lo define. Ahora quería volver a tu caso personal. Tú estudiaste licenciatura en Historia. ¿Cómo lo combinas con la militancia? Quiero decir, hay momentos en que choca una cosa con la otra, hay contradicciones. ¿Como con la historia? Yo creo que no. De hecho, creo que... Mira, nosotros... Hay algo que tenemos muy claro y hay veces hay procesos, países, incluso personas que toman el error de que el marxismo es un dogma. El marxismo no es un dogma. El marxismo es una herramienta de análisis. Y en ese sentido no puede ser contradictorio tu forma de ver la sociedad y de entender la realidad material que existe hoy en día en Chile o en el mundo con las herramientas analíticas de la historia, por ejemplo. Y en ese sentido no nos podemos perder. O sea, claro, o sea, cuando uno lee a Marx hay cosas muy que son casi que... ¿Cuál es la palabra cuando uno ve? Hay una historia que tiene como un destino. Providencial, predestinado. Claro, o sea, cuando uno ve como... le ve cierto sentido a la historia. Eso es. Es... no, positivismo no. Tiene un nombre esa palabra. Sí. Uy, ¿me entendí, cierto? Sí, O sea, sí, cuando uno ve como que la historia tiene un sentido y va para allá, por ejemplo, cuando habla de que, claro, el proletariado sí o sí va a llegar, etcétera, a hacer la revolución, porque así es la mecánica, o sea, las ruedas de la historia van para allá. Claro, eso es más poesía que nada, pero eso no va a llegar solo. O sea, de hecho, hasta el mismo Lenin después dice como la revolución no se hace, sino que se organiza. No es que se hace sola de la nada. Y justamente yo creo que, leyendo especialmente la historia de Chile, yo creo que el Partido Comunista ha basado mucho su actuar haciendo una buena lectura de la historia de Chile. Yo creo que en términos de la idiosincrasia chilena, de cómo funciona la burguesía chilena también, que eso es muy importante. Tenemos una burguesía en Chile que durante la historia ha sido bien retrógrada, en general. Es una burguesía súper conservadora en términos económicos, en términos valóricos. Y en ese sentido, yo creo que justamente hemos ido como muy aprendiendo esas lecciones del pasado y reafirmando nuestra política en torno a eso. Siempre somos bien como autocríticos en ese sentido. Yo creo que hay un proceso bien importante que fue después de la dictadura, que fue el proceso del ¿cómo le decimos? El vacío histórico, que es cuando nosotros hacemos la lectura de por qué falló la Unidad Popular. Y ahí, claro, no es una lectura así como fantasiosa, así como de que... no sé, la burguesía, no sé... No es echarle la culpa de todos los gringos. Exacto, no echarle la culpa a todos los gringos, no echarle culpa a toda la burguesía. Hay errores que tuvo el partido y tuvo los movimientos sociales en general, y nosotros estamos súper claros. Nosotros no le hacemos el asco al tema histórico. Hay unos papeles desclasificados del embajador chino acá en Chile para la UP que son muy buenos. Ahí dice, ustedes fueron demasiado rápido, entregaron demasiado. Nosotros nos demoramos 10 años en hacer lo que ustedes están Sí, o haciendo. sea, de hecho, o sea, sin sacarle toda la importancia que tiene el boicot de Estados Unidos a Chile, eso no se la quito. Es súper importante, asesinaron a René Schneider antes, financiaron la oposición, todo eso. Pero también hubo en los diálogos que hace el partido, una equivocación muy grande era, por ejemplo, no haber hecho un trabajo a las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Nosotros, y era lo que le decía Fidel incluso a Allende, pues, como decía, ¿cómo vas a proteger tu revolución?
decía, si tú no tienes a las Fuerzas Armadas de tu lado. Y Allende, claro, fue, yo creo que... ¿Confiado? Confiado. No confía, se confió inocentemente, diría, y yo creo que todos los partidos de la Unión Popular en que la burguesía es golpista en Chile. El golpista lo ha sido siempre. O sea, tenemos cuántos golpes de Estado en Chile. Volviendo a la pregunta inicial, te quería poner en un ejemplo bien concreto. La Guerra Civil de 1891. Ramírez de Cochea hace una lectura marxista, dice que la principal causa fue el salitre. Hoy la mayoría de los historiadores, incluso Gabriel Salazar, se desmarcan de esa tesis. ¿Tú cómo te posicionas ahí? Ya, Nico, el ejemplo que te puse. 1891, Ramírez de Cochea, análisis marxista, ¿tú compartes su análisis o hizo mal el análisis? ¿Cómo lo ves ahí tú? Sí, o sea, yo creo que... Bueno, no conozco muy bien a fondo como el análisis de él, como estoy confiando en la tesis que pones tú. Pero igual yo creo que, claro, en términos económicos, un importante factor fue el salitre, definitivamente, pero también fue la propuesta social que también estaba poniendo Balmaceda, obviamente, y tiene que ver un poco con la lectura que hago yo de la burguesía retrógrada. O sea, Balmaceda, siendo un político liberal, no estamos hablando de un marxista, no quería derrocar el Estado, cambiar las clases ni nada, ni menos quitarle todo el privilegio que tenía la burguesía de la élite chilena para ese entonces. Pero solamente en tratar de cambiar un poco la matriz económica de Chile, industrializando y todo, eso para la burguesía fue un problema importantísimo. Y ha pasado siempre. O sea, ni siquiera la burguesía permite innovar tecnológicamente en Chile para su propio beneficio a largo plazo. Ni siquiera permite eso. Entonces pasó con el salitre, pasa con el cobre, y lo más probable es que, bueno, después va a pasar con el litio, y así, porque la burguesía, claro, no piensa solamente en la ganancia, especialmente, no me refiero a la burguesía internacional, la burguesía chilena especialmente, piensa en la ganancia a corto plazo. Ahora, Nico, en tu caso personal, en cuanto a tu militancia, ¿cuánto tiempo a la semana le dedicas a la militancia, al partido? Casi toda la semana, en verdad diría. Sí, casi, es que, claro, lo que nosotros decimos los comunistas es que uno no deja de ser comunista nunca. Uno se acuesta comunista y uno se despierta comunista. Y en ese sentido, claro, o sea, yo de la militancia tengo, no sé, acciones casi todos los días. O sea, aparte que mi trabajo igual en este momento tiene que ver mucho con la militancia. En general siempre o estoy pensando en términos políticos de qué podríamos hacer con el comunal, especialmente en mi caso como soy secretario político. Estoy pensando, estoy ideando, estamos teniendo reuniones, estamos saliendo al barrio a hacer trabajo de masa, hasta incluso en términos comunicacionales, que es una cosa que me gusta mucho a mí, el tema de las comunicaciones y de producir contenido en ese sentido, siempre. Casi todo el día yo en la militancia y porque algo que me apasiona igual. Ya, pero no es como los demás partidos que uno puede firmar y olvidarse y acordarse una vez cada 4 años, ¿o sí? No. Eso no existe en el PC. Todos los militantes están activos. O sea, no podemos decir que todo el CERVEL, el padrón del CERVEL milita. Ojalá. Pero no, claro, nosotros tenemos una forma de militancia muy distinta. O sea, pasa que si tú no puedes firmar por el partido como apoyo al partido y está bien. Pero si tú quieres entrar a militar al partido, a participar al partido, ahí claro, ahí las exigencias son distintas. Porque nosotros no es solamente que tú, claro, puedas empezar a participar o militar, como decimos nosotros, y venga una vez al mes y todo, no. Nosotros aquí un trabajo que es arduo, que es planificado y que uno voluntariamente se dispone para poder dar la vida si es necesario. Y eso es lo que igual nos caracteriza, como los comunistas. Yo creo que eso igual responde a esa primera pregunta que me hiciste de como qué me convenció de entrar al partido. Como yo siempre tuve esta visión, esta conciencia social y esta intención de cambio, pero el único lugar donde dije y donde vi que aquí están dispuestos hasta dar la vida
de hacer lo necesario y lo hicieron. Lo vi en la dictadura, tengo parientes que lucharon en la dictadura y ahí puedo ver que efectivamente digo, aquí estamos hasta el final, ¿cachai? Y efectivamente a lo largo de la historia del partido, o sea, la historia de Chile que ha estado presente el partido, los últimos que se quedan hasta el final son los comunistas. Sí. Y Nico, una última pregunta. ¿Cuándo se va a acabar el capitalismo? Nadie sabe. Yo creo que falta mucho. Yo creo que, de hecho, nosotros cuando veamos la superación del capitalismo a lo que sea, ni siquiera te estoy diciendo que va a haber una superación del capitalismo a un socialismo. Puede ser distinto. De hecho, en los procesos de crisis del capitalismo siempre hay una antítesis. Usualmente hay una tesis que es la de la contra, llámese hoy en día la tesis comunista, socialista, etcétera, pero también hay una antítesis que puede ser el fascismo. Y yo creo que falta, o sea, yo creo que lo más probable es que nosotros no vamos a estar vivos cuando se vea la crisis del capitalismo como final. Y ojalá esa sea a una sociedad mejor, pues, una sociedad sin clase. O al menos incluso una sociedad mejor. Solamente eso. Sí. Esta sí es la última, me faltó consultarte esto. Los mayores logros o el mayor logro del Partido Comunista en la última década y en estos 100 años, ¿cuáles dirías que han sido? Uf, qué pregunta. El mayor logro, así. Bueno, yo creo que definitivamente sin dudarlo fue la Unidad Popular. O sea, eso no, sin duda. Es el mayor logro que ha tenido el partido de una planificación de décadas. Porque esa es la cosa, yo creo que fue una acumulación de fuerzas, como te decía, de 50 años poder llegar a la Unidad Popular, de planificación, de estructuración de fuerzas, de decisiones, de alianzas políticas también, que hizo que todo culminara en un proceso tan revolucionario como fue el de la Unidad Popular. De las últimas 10 décadas, yo creo que sería definitivamente la conducción del movimiento estudiantil. O sea, y eso también es súper planificado. O sea, las decisiones del Partido Comunista en términos de participación y de conducción de procesos sociales nunca han sido procesos como que ya simplemente llegamos y tomamos decisiones al momento y salieron bien. El partido al final de los 90 toma, la J mejor dicho, toma una decisión de decir que va a haber un viraje estratégico de los territorios a las universidades. Y ahí decimos nosotros, impulsamos lo que es la apertura de las federaciones que antes eran todas de listas cerradas, y ahí nosotros impulsamos la lista abierta, donde ahí entra los antícipes del Frente Amplio, incluso entra la derecha a las federaciones, pero nosotros porque queríamos que las federaciones se democratizaran. Tanto como nosotros nos estaba pasando que estábamos en la exclusión a nivel político, nosotros no queríamos que hubiera exclusión a nivel de universidad. Y eso fue una acumulación que dio hasta el final, hasta el 2006-2011. Pero pensando en políticas públicas ya más concretas, las 40 horas quizás, o el litro de leche en la época de Allende. El fin del binominal. Eso ya es la más importante de los últimos 10 años. El fin del binominal cambió completamente la lógica política de Chile después de la dictadura. Hasta hoy en día se ven las consecuencias de eso para bien y para mal en algunos sentidos. Claro, hoy en día tenemos un sistema político de muchos partidos, que algunos partidos ni siquiera tienen un peso político real, pero hay miles de partidos. Pero eso hizo que nosotros justamente pudiéramos salir a la luz, tener representación válida en el sistema y apertura de ideas que finalmente hizo que hoy en día hubiera un gobierno como el de Gabriel Boric, un gobierno progresista, existiera también incluso aliados como el Frente Amplio. Yo creo que esa es la más importante. Y ahí también tenía otra, por la gratuidad, la ley de identidad de género, que también creo que es muy importante, que también salió con Bachelet, que fue uno de los puntos más importantes que nosotros pusimos en la nueva mayoría. Nosotros llegamos a la nueva mayoría con un listado de medidas, pues dijimos, esto tiene que ser así. Y yo creo que claro, las 40 horas también importantes. Yo creo que las 40 horas siendo importantes no tocan el modelo, pero sí es una conquista importante para los trabajadores. En una época que ya llevamos cuánto tiempo con la misma cantidad de horas semanales, cuando todos los otros países más desarrollados, incluso antes de tener los niveles económicos o índices económicos que tiene Chile hoy en día, ya tenían 40, 38 horas de máxima semanal. Así que yo creo que sí, importante.
Ujú. Perfecto, perfecto. Bueno, con eso estamos. Ya, profesor, ¿me puede contar un poco del contexto de cómo nace el Partido Comunista? Bueno, el Partido Comunista, a diferencia de otros partidos, el de Chile, digamos, nace a partir de una como maduración de un partido que existía anteriormente, digamos, que es el Partido Democrático. Entonces, eso explica quizás como la ideología del Partido Comunista chileno en sus primeros años, por lo menos, influido por Recabarren, porque el Partido Democrático, que no tiene una raíz marxista originalmente, ¿no? Se divide, de ahí el Recabarren lideraba una línea como más socialista, de ahí surge el Partido Obrero Socialista, y es ese partido, el Obrero Socialista, el que se afilia, digamos, unilateralmente a la Internacional Comunista, y ahí nace el Partido Comunista en 1922. Entonces gran parte del pensamiento y de la forma de actuar del Partido Comunista en sus primeros años tiene la impronta de el Partido Obrero Socialista, digamos, que a su vez, como digo, es heredero del Partido Democrático. Por lo tanto, tiene como una cierta peculiaridad en su origen, Ujú. mucho más impregnado como de una socialdemocracia, digamos, que va evolucionando hacia un pensamiento como más marxista, pero no puro. Ujú. ¿Usted cuándo diría que es el hito fundacional del Partido Comunista? Algunos dicen 1912, 4 de junio, otros 1922. ¿Con cuál fecha se casa usted? No, no me meto en esas discusiones, que creo que son un poco bizantinas, porque hay elementos de continuidad y elementos de ruptura. O sea, no es cualquier cosa definirse como un partido comunista en esa época, sobre todo declarar como adhesión a los 21 puntos, digamos, de la Internacional Comunista, no es algo menor, ¿no? Pero por otro lado, no hubo un cambio orgánico, digamos, ni hubo grandes transformaciones más allá de esas declaraciones, ¿no? Entonces también hay justificación para pensar que el quiebre se produce más adelante, cuando el Partido Comunista se bolcheviza, ¿no? Y adopta la estructura celular y todo lo que es típico de un partido comunista, digamos. Porque siguió siendo un partido como de asambleas, digamos, de vida, como mucha vida parlamentaria, y bueno, y de frentes de masa, digamos. Entonces, no hay gran cambio en lo orgánico entre el Partido Obrero Socialista y el Partido Comunista. Pero la definición de ser comunista y de adherir digamos, a la internacional también marca como un punto de inicio, ¿no? Que va a ir madurando más adelante, ¿no? Y le va a dar una impronta propiamente comunista en los años siguientes. Hay una crítica que dice que el Partido Comunista chileno empezó a festejar el año 12 como su fundación del año 90, después de la caída de la Unión Soviética, y es justamente para desmarcarse de la caída de la Unión Soviética y enfatizar sus orígenes chilenos. ¿Usted comparte esa crítica? ¿Qué le O parece? sea, sí, pero ya desde antes había un debate, digamos, Ujú. y ahí Luis Corbalán menciona en sus memorias que él había propuesto, digamos, no me acuerdo el detalle de ese debate que se dio en un congreso, digamos, pero habían distintas posiciones porque algunos querían dar realce como a la figura de Recabarren, digamos, y a su origen tan temprano, digamos, y hay algunos que decían no podemos ser un partido que nazca antes de el Partido Comunista, o sea, de la Revolución Soviética, entonces había tendencias a favor de favorecer reconocer una fundación anterior y otra en contra. Y finalmente, digamos, se privilegió el año 22, el clásico, digamos. Y después en los años 90 se retoma un poco el debate, digamos, y claro, en medio de la crisis del socialismo como que pragmáticamente yo creo que se recupera esa fecha fundacional y con eso como un poco se deslava, digamos, de este contexto internacional, digamos, que es más desfavorable, digamos, y se recupera como la tradición local en el origen del partido. ¿Cuál es el legado de Recabarren? ¿Usted diría que el partido ha sido consecuente a lo largo de su historia con los lineamientos que dejó su fundador? En el digamos, en la retórica, en la forma como habitual de reconstruir la historia, digamos, sigue Recabarren estando presente, digamos, pero yo creo que hay muy pocos que conocen efectivamente cuál es la mentalidad o la forma de actuar de Cabarra en esta altura, digamos, y creo que hay otros legados mucho más fuertes en la práctica. Yo creo que ahora hay una idolatría, no sé, a la Gladys Marino, ese tipo de personajes, digamos, y Recabarren es un ícono un poco, digamos, nostálgico del pasado más antiguo. No creo que haya gran legado, digamos, aunque claro, hay cosas que todavía sobreviven, ¿no? Porque a pesar, por ejemplo, de la tendencias militaristas que en algún momento digamos, se desarrollaron, ¿no? Y de cierta vocación como insurreccional, digamos, esos
esas simpatías, digamos, en los 80, y bueno, y ahora último, que se notó que no haya desaparecido del todo, digamos, ese gusto como por los quiebres institucionales, termina siendo de alguna forma frenado o resistido por una cierta tradición, si uno quiere, digamos, de la historia de Recabarren, digamos, que era más bien renuente a ese tipo de prácticas. Digamos. Puede haber cierta influencia, pero creo que ya muy menor. ¿Qué diferencia el Partido Comunista Chileno de otros PCs de Latinoamérica y del mundo? Bueno, creo que proporcionalmente, no lo digo yo, lo han dicho varios que conocen más de la historia de los partidos comunistas de otros países, digamos, proporcionalmente en relación a la población, digamos, el Partido Comunista en Latinoamérica ha sido reconocido como un partido con una trayectoria relevante para, digamos, las políticas de alianza, para la conformación de los gobiernos, las oposiciones, digamos. Entonces, efectivamente ha sido un partido que ha tenido peso político. Claro, con altos y bajos, digamos, porque en algunos momentos de su historia, digamos, se ha transformado en un partido bastante marginal, digamos, que no, más testimonial o que no incide mucho en el escenario de la política chilena, digamos, pero creo que en el balance sigue siendo un partido que tiene influencia. Algunos que plantean que eso es viene de la tradición de Recabarren, digamos, de insertarse en los movimientos sociales, digamos, o sea, no ser un partido como desligado digamos, de los movimientos sociales, digamos, y eso, claro, le ha permitido resistir la crisis de los 90, por ejemplo, que muchos anunciaban el fin del Partido Comunista, como en otros países, que se transforma, cambia de nombre, digamos, y creo que su inserción social, claro, que no es la misma de hace 50 años, digamos, pero le sigue permitiendo salvar los obstáculos que ha debido enfrentar el comunismo en general, o la izquierda en general, digamos, revolucionaria, a consecuencia de la crisis del socialismo. Ahora, eso no ha impedido de todas maneras que el PC no lleve sobre sí como una crisis latente, digamos, que es la crisis del socialismo, porque todavía no define qué es el socialismo, ¿no? Porque pareciera que lo define como por oposición al neoliberalismo, ¿no? Y eso no es una definición de socialismo, ¿no? Entonces creo que todavía rehuye, ¿no? una definición de fondo, que es lo que han hecho otros partidos que han resuelto disolverse o transformarse en otra cosa, ¿no? Porque no queda muy claro qué perspectivas tiene el socialismo hoy, ¿no? Pareciera que la lucha del PC se sigue como concentrando, como lo han dicho varios dirigentes, el mismo Jaude, digamos, pareciera como que el capitalismo es sinónimo de neoliberalismo. Entonces luchar en contra del neoliberalismo y cualquier atisbo como de mayor regulación del mercado o de un capitalismo como más proteccionista, pareciera ser como un triunfo hacia el socialismo, cuando no tiene nada que ver, digamos, pero creo que esas son tareas pendientes, digamos, en la lucha como ideológica que se debe estar dando dentro del PC. ¿Cuál diría que es el secreto del Partido Comunista Chileno para vivir más de 100 años y haber participado de tantos gobiernos, estar en el gobierno actualmente, sin ir más lejos? ¿Cuál describiría la fórmula del éxito? Creo que hay algo de pragmatismo, pero a la vez, digamos, de cierto dogmatismo, porque esa idea de aferrarse como a la denominación, digamos, a los símbolos, lo lento y arduo que fue desprenderse de la idea de la dictadura del proletariado, que no sé si será lo habrá hecho con tanto convencimiento, digamos. Entonces ese aferrarse todavía como a la tradición, digamos, y a cierta como ideología que hace agua por todos lados, digamos, pero que creo que eso le ha permitido como mantener el sello, digamos, en un escenario adverso. Pero por otro lado, ha sido, creo, más dúctil de lo que algunos pensaron, digamos. Por ejemplo, cuando se produjo el plebiscito y el giro, bueno, le costó adaptarse, digamos, pero logró romper con el Frente Patriótico, digamos, autónomo. No se provocó un quiebre terminal en el PC, ¿no? Entonces, en ese sentido, a pesar de que ya no tiene, digamos, como la disciplina interna que se le reconocía antiguamente, digamos, por lo menos algo de esa disciplina se conserva, como para poder mantener en sus filas, digamos, cierta adhesión y poder seguir como teniendo cierta incidencia, ¿no? ¿Usted cree posible una renovación comunista similar a la que vivieron los socialistas en los años 80? ¿Cree posible que rompan con Cuba, por ejemplo? Lo veo difícil, digamos. Yo creo que
quizás hay más crisis, me olvidó decir, ha habido más crisis de la que uno cree, pero ninguno de los grupos que se han ido, que ha habido mucha gente que se ha ido del PC por distintas razones en distintos momentos, pero esos grupos no logran conformar como un núcleo que le haga peso al Partido Comunista, como que el sello Partido Comunista se mantiene, no es como en otros países que existen 2, 3 partidos comunistas, ¿no? Entonces en eso los disidentes han fracasado, y por eso algunos prefieren mantenerse adentro para tratar como de influir desde dentro, pero la verdad que no sabría como anticipar si estamos en antesala de una crisis, digamos, o no, o una renovación, ¿no? Lo veo complejo, digamos, como que en ese sentido pareciera que sigue habiendo más conservadurismo que capacidad de análisis y de reflexión más crítica, ¿no? Respecto del lastre que significa Cuba, Venezuela y todo, ¿no? Prácticamente todas las experiencias socialistas que han terminado en dictadura y en fracaso, ¿no? ¿Usted diría que el Partido Comunista es una amenaza para la democracia? Yo habría dicho que no hasta el 2019, digamos, pero el 2019 no resultó lo que muchos querían. Y no solo el Partido Comunista, sino que también otros grupos, digamos, porque una parte de la Concertación y varios dirigentes que eran supuestamente muy renovados, como que recordaron los buenos tiempos de los 80, digamos, que parece que se les había escapado de las manos y soñaron con una revuelta, no necesariamente conducente a un gobierno socialista, digamos, pero como se decía eufemísticamente en los 80, como una democracia avanzada, una democracia como popular, digamos, distinta a la democracia burguesa, digamos. Y yo creo que para quienes pensamos que eso ya era del pasado, digamos, bueno, terminamos convencidos de que hay ciertas prácticas que sobreviven con el tiempo y que las circunstancias las hace aflorar, digamos, ese gusto por derrocar gobiernos, digamos, bajo el mote de que son gobiernos fascistas, ¿no? Porque pareciera deshacer con la justificación, digamos, porque no hay un reconocimiento de que eso es una conducta antidemocrática, sino que es el otro el antidemocrático, y por lo tanto esta democracia como más, digamos, o esta voluntad democrática más intensa, digamos, justifica, digamos, movimientos sociales para hacer caer gobiernos electos, ¿no? Como digo, tengo mis dudas, digamos. No sé si no creo que tampoco sea como en otros países, digamos, amenaza seria, digamos, ¿no? Pero sí coqueteos, digamos, y cierto, uno se queda con una cierta duda, digamos, respecto de cuánta convicción democrática existe en general en la izquierda, no diría solo en el Partido Comunista, o en ciertos sectores de izquierda, no quiero generalizar, pero cuando muchos habíamos pensado que la renovación socialista, por ejemplo, en el campo digamos, de la izquierda no comunista ya estaba madura, digamos, bueno, creo que toda la actitud que hubo, ¿no?, respecto del gobierno de Piñera generó serias sospechas, digamos. Ocurrió lo mismo con Alessandria, con el gobierno de Jorge Alessandri. O sea, en general no hay mucha tolerancia a gobiernos de derecha. Hay una cierta tendencia a calificar cualquier gobierno de derecha como un gobierno fascista. Y eso es peligroso, muy peligroso. Una última pregunta, profesor. ¿Cuál diría que ha sido el mayor legado del Partido Comunista chileno en estos 100 años? ¿Alguna política pública quizá? ¿El medio litro de leche? ¿Las 40 horas? ¿Cuál diría que ha sido? Yo creo que no hay mucho de mito, ¿no? Porque no son legados propiamente del Partido Comunista, me parece, ¿no? Lo del medio litro de leche, por ejemplo, es una política que se venía implementando de mucho antes, digamos, el gobierno de Ibáñez, ¿no? Sí. Lo que hizo Allende fue aumentar la edad, digamos, para entregar el límite de edad superior, digamos, ¿no? Hasta los 15 años se entregaba leche. Por lo tanto, en eso yo creo que también muchas políticas sociales, leyes, digamos, también varias de ellas fueron apoyadas por la derecha, como la ley de medicina preventiva de Krupko, que es un médico de derecha. Entonces, así como atribuir a la izquierda, digamos, como un gran legado, digamos, yo creo que varios hitos significativos en la historia social chilena que uno podría decir son como hitos del progreso, no son necesariamente legados de la izquierda. Muchas veces la coyuntura favorece esos legados. Lo mismo la nacionalización del cobre, digamos. Era un tema que se venía debatiendo con Frey y de hacia atrás, resolver el tema del cobre, porque era un tema muy estratégico controlar las divisas en un sistema económico que estaba escaso de divisas, digamos. Entonces, intervenir en el cobre no era una idea exclusiva de la izquierda. Claro, la derecha no le gustó
y yo creo que votó a regañadiente el 71, que fuera sin indemnización, ¿no? Porque eso va en contra del derecho de propiedad, digamos. Pero la idea de intervenir en el mercado del cobre, digamos, era algo bastante compartido, porque no había muchas otras salidas para resolver el tema de la escasez de dólares, digamos, que estaban bajo el control de empresas extranjeras. Entonces ahí también hay otro mito, creo yo, detrás del tema de la nacionalización, como una obra de la izquierda, cuando resolver el tema del cobre era un objetivo bastante más amplio, ¿no? Y que excedía, ¿no? a la izquierda. Entonces, el mayor legado del PC chileno, ¿cuál cree que podría ser usted? Yo creo que de lo que se conserva de la tradición de Recabarren, digamos, podría ser considerado un legado, digamos. O sea, ese respeto, con alto y bajo, digamos, pero ese respeto por la institucionalidad, que parece haber sido un elemento como fuerte en Recabarren, aunque ni siquiera se sintió muy cercano ni confió en el golpe de 1924, a diferencia de otros comunistas, disidentes de su postura, digamos, que sí tuvieron simpatía por el golpe militar, digamos, del 24, ¿no? Y que fueron los que quisieron hacerle sombra y desplazarlo, digamos. Entonces, esa tradición, un poco más enraizada, como como en las prácticas democráticas, ¿no? Que algunos le criticaron a Recabarren, ¿no? Porque lo calificaban como de reformista. Esa tradición yo creo que sí es valiosa, ¿no? Pero la otra tradición, la de la rebelión popular de masa, digamos, yo creo que esa es más dudosa, digamos, es más débil, ¿no? Porque incluso encubierta en la lucha en contra de la dictadura, la política de rebelión de masa encubría, yo creo, digamos, la búsqueda de recuperar digamos, la toma del poder para la izquierda, ¿no? Eso era algo que se decía dentro del PC, digamos, y no... Bueno, algunos lo han reconocido, digamos, de que en el fondo lo que se quería no era solo la caída de Pinochet, sino que recuperar un poco el terreno perdido, digamos, y ojalá llegar al poder en situación digamos, de mayor protagonismo, digamos, en un gobierno de transición, digamos, y muy en la línea de la experiencia nicaragüense, digamos. Y no sé si eso habría sido una buena solución para la caída de Pinochet, salir de una dictadura y entrar en otra. Entonces, esa tradición yo creo que desdibuja un poco el legado del PC. Digamos. La tradición de Recabarren yo creo que sí es más rescatable. Ujú.